Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y vamos a empezar con esta noticia que nos habla del dólar y que está cayendo por sexto día consecutivo tras las perspectivas de la Fed. Tras la decisión que se tuvo ayer sobre los tipos de interés y lo que se piensa que va a ocurrir en el futuro con esos tipos de interés, el dólar se encamina hacia abajo. Nos dice que el dólar se encaminaba el jueves a su mayor racha de pérdidas en 2 años y medio después de que la Reserva Federal pareciera estar a punto de dar por concluidas las subidas de las tasas de interés, mientras que el franco suizo avanzaba después de que el Banco Central Helvético siguiera adelante con otro alza. La Fed elevó la tasa de referencia en 25 puntos básicos, esto ya lo dijimos ayer, tal y como se esperaba, pero abandonó el lenguaje sobre la necesidad de continuas subidas, a favor de algunas subidas adicionales, mientras observa cómo afecta a la economía la tambaleante confianza en los bancos. Los futuros implican alrededor de un 50% de probabilidades de una nueva subida de un cuarto de punto, en contraste con Europa, donde los mercados esperan cerca de 50 puntos básicos de endurecimiento adicional. Esto lo hemos comentado en numerosas ocasiones cuando hablábamos del cambio euro-dólar, que decíamos que había más margen en Europa para subir los tipos y que posiblemente el euro subiría, y es lo que está ocurriendo. La diferencia ha hecho que el euro se dispare hasta un máximo de 7 semanas a 1,093 dólares tras haber aumentado también durante 6 sesiones consecutivas, que también es la zona de resistencia que habíamos comentado, por cierto. El cambio de tono de la Fed hace que sea menos probable que los mercados vuelvan a preocuparse de que unos datos económicos sólidos impulsen las tasas, dijo Brian Dangerfield de NatWest Markets. Desde el punto de vista de las divisas, creemos que eso aboga por una mayor debilidad del dólar, ya que el techo del ciclo de la Fed ha bajado claramente. ¿Vale? O sea que nos está diciendo que los tipos máximos que se tenían intención de alcanzar ahora mismo son menores que los que se comentaban hace un par de semanas, o con eso está trabajando por lo menos el mercado. Y como veis, el mercado solo espera una subida más de 0,25 puntos básicos en los tipos de interés en Estados Unidos y 0,50 en Europa. Y ya veremos a ver, porque también todo dependerá de cómo esté el sector bancario, porque si sigue deteriorándose, evidentemente incluso puede que esas últimas subidas no se lleguen a dar. Vamos a los gráficos de XTB, bueno, XStation, que son los gráficos que nos proporciona la plataforma recomendada para operar en mercados tradicionales, que es XTB. Ya sabéis que en acciones tiene 0 comisiones, así que hemos decidido analizar acciones también en estos vídeos para el que esté interesado, pues que sepa cómo van esas acciones. Si tenéis alguna podéis preguntar por ella. Me falta alguna de las que me habéis pedido para analizar, todavía no las he incluido, las iré incluyendo poco a poco para no ir todos los días cambiando completamente las que tenemos, pero hoy vamos a repasar un poco las que ya habíamos visto estos últimos días, a ver qué evolución habían ido teniendo. Ya digo que el resto que me habéis pedido irán poco a poco entrando, me faltan unas 4 por incluir, pero si queréis alguna más podéis comentarlo, y aunque analicemos alguna momentáneamente y luego dejemos de analizarla, si volvéis dentro de una semana o 2 semanas, si volvéis a querer que analicemos, pues me volvéis a comentar, porque no podemos analizar 50 todos los días, ¿eh? Pero bueno, vamos a ello. Tenemos aquí en pantalla Intel, que está muy interesante porque después de la corrección y apoyarse en esa línea de tendencia bajista, que la superó con un movimiento alcista interesante desde el día, vamos a pinchar aquí para que nos diga exactamente qué día, desde el día 28 de febrero empezó una subida muy fuerte que le llevó a romper esta línea bajista que teníamos dibujada aquí y volver a apoyarse en ella estos días cuando ha habido esta corrección, y ahora parece que poco a poco puede volver a ir avanzando hacia la zona de 31,27. Vamos a ver alguna más de las que hemos estado viendo estos últimos días. Por ejemplo, Netflix, que está recuperando la línea de tendencia. Si cierra por encima de esa zona, pues habrá salvado la situación y volverá a estar medianamente alcista. Podría recuperar hacia la zona de los 350, pero hay que tener cuidado porque si se pierde esa línea de nuevo puede volver a caer, y en este caso seguramente iría otra vez a los mínimos. Los mínimos que me refiero a los mínimos estos que hizo el día 13 de marzo, ¿vale? Hasta ahí podría volver a caer si pierde esta línea. Tenemos esta otra que era Rivian, que la verdad es que desconozco cuál es. No me gustó porque el gráfico es muy bajista desde un plazo muy largo, lleva mucho tiempo cayendo, como veis aquí. Parece que ahora puede rebotar un poco hacia la línea de tendencia,
pero es una subida que no es muy importante y que además todavía podría enmarcarse dentro de un movimiento bajista, es decir, podría ser un rebote para continuar cayendo. Así que esta pues la vamos a quitar porque no es de las que más nos guste. Si el que me la pidió le interesa que más adelante la volvamos a analizar, pues bueno, podemos volverla a analizar dentro de un par de semanas, pero de momento no es una de las que nos interese más, así que la suprimimos. Tenemos PayPal, que en este caso, pues como veis, se ha chocado contra esa línea de tendencia varias veces. Vamos a acercarnos un poco más para verlo mejor. Las dos últimas subidas se han chocado con esta línea, una vez, dos veces. Ha vuelto a caer a la zona de suelo de estos últimos días, pero yo creo que va a intentar romperla y creo que la superará, porque aquí ya estuvo por encima, como veis, y me da la sensación de que esto fue un escape prematuro, el mercado no estaba lo suficientemente preparado para continuar con las subidas y por tanto se metió de nuevo debajo de esa línea de tendencia donde la cotización está más cómoda, pero lo más probable es que vuelva a romper esa línea al alza porque ya ha hecho un intento, aunque ese intento sea prematuro, así que lo que esperamos es que en las siguientes semanas rompa, supere los 77 y se vaya como mínimo hacia la zona de los 80. Nvidia sigue subiendo, una fuerza bastante significativa en el mercado, como veis. Incluso, pues habiendo ciertas turbulencias en los últimos días, ni siquiera se ha inmutado y continúa dirigiéndose hacia esos máximos históricos que marcó en el 24 de noviembre más o menos del 2021. No sé si anteriormente tiene algún máximo superior a eso, parece que no. Ese es el máximo histórico y parece que después de esa corrección fuerte vuelve a subir. Fijaros que no había habido una corrección fuerte desde la caída que hubo aquí en el 2018, porque esta sí, aquí ha habido alguna corrección, vaya, puede ser un poquito, sí, intensa, pero muy corta, pero corrección así fuerte de mercado después de una tendencia alcista es esta, que luego tardó en hacer un suelo aquí para volver a subir, y esta otra vez, porque aquí es un tramo alcista, aquí es otro tramo alcista. La verdad es que es una acción que se ha comportado muy bien en el medio largo plazo. Le ha venido muy bien a Intel, sobre todo está relacionado también con los procesadores de minería de Bitcoin, porque le ha dado un impulso en los últimos años muy fuerte, que de otra manera quizás no hubiera sido, porque no hay otras empresas así tecnológicas que se hayan estado comportando tan bien, ¿no? En el caso de AMD, que también es otra tecnológica, pues vemos que rompió la línea bajista y se está comportando también muy bien estos últimos meses, desde que tocó mínimos también en octubre del año pasado. Y bueno, ahora se encuentra en una zona de resistencia, es posible que tengamos alguna corrección que nos lleve otra vez a buscar apoyo en la zona de los 92 o un poquito por debajo, pero está marcando máximos y mínimos crecientes y cualquier corrección que tengamos pues será como esta o como esta, que luego devolverá los precios al alza y nos marcará un máximo superior. Para el medio plazo, para lo que es este año, podemos esperar que en algún momento se alcance la zona de los 122, 123, no sé para cuándo evidentemente, pero a lo largo del año sí que es bastante factible que se pueda alcanzar como mínimo esa zona. SCI, que también me comentaron hace unos días para analizar, es otra de las que no me gustó mucho el gráfico, está en un movimiento lateral que, bueno, tiene esa resistencia que tenemos marcada ahora mismo con el puntero que está en los 71,84 más o menos, en casi 72, y luego tiene un soporte en esta zona de suelo más o menos en los 58, ha habido picos un poco por debajo, también ha habido picos un poco por arriba, pero es un gráfico que no nos dice gran cosa, con lo cual, bueno, no nos interesa mucho. De momento la voy a suprimir, es otra de las que voy a suprimir, si más adelante queréis que la volvamos a analizar bien. En el corto plazo, como lleva una tendencia bajista muy vertical, es posible que si superamos esta zona de los 66 más o menos a precio de cierre, rebotemos hacia la zona de los 68, pero no le veo mucho más allá. Así que es otra de las que de momento vamos a suprimir y vamos a hacer un hueco para que metamos alguna de las nuevas que nos han pedido. Coca-Cola tampoco tiene mucho movimiento y es otra de las que de momento vamos a suprimir. Pensamos que puede ir a 62,42, pero le va a costar unos cuantos días arrancar. Cuando arranque posiblemente llegue a esos niveles y cuando llegue a esos niveles pues podemos volver a analizarla. El que me la pidió pues me puede volver a decir y la volvemos a incluir. De momento otra que suprimimos. Tesla se comportó estos días mejor de lo que yo esperaba, porque aquí estaba en una situación así como un poco intermedia, no había corregido tanto como para pensar que era una zona ya de soporte para volver a iniciar un movimiento alcista.
También estaba lejos de las líneas de resistencia, estaba en terreno de nadie y sin embargo ha subido, aunque no lo veo, lo sigo sin ver demasiado fuerte y me da la sensación de que tiene que tocar la zona de 145 antes de volver a subir, así que vamos a tener paciencia de momento y bueno, la voy a mantener ahí, pero no es de las que me esté gustando tampoco mucho. El IBEX, bueno, pues como veis ha tenido, esta línea la voy a dibujar un poquito mejor. Un segundito. No sé si me permite con esto. No. Con esto no me permite. Vamos a quitar. Ahí, ahora sí. Vamos a dibujarla bien exactamente ahí. Vale, eso es más exacto. Como veis, rompió la línea de tendencia alcista. Tuvo un pullback al día siguiente de romperla. Después volvió a caer con toda la vorágine de los bancos. Tened en cuenta que el IBEX tiene mucha ponderación de los bancos y estos últimos días ha estado rebotando, pero ya veis que todavía está lejos de la línea de tendencia y le va a costar salir de ahí, por eso, porque es un índice en el que pesan mucho los bancos y seguramente volverá a haber algún retroceso de los bancos en cualquier momento, porque los rumores seguro que siguen y al final es un sector que depende de la fe, como hemos dicho muchas veces, y si la gente pierde la fe, el sector se ve muy castigado, ¿no? Esto es una de las cosas que están tratando de evitar con las CBDC, por cierto. Las CBDC son monedas digitales de los bancos centrales que quieren acabar con el efectivo. Entonces, si eso ocurre, ya hemos comentado alguna vez alguna noticia en el canal de que en Suiza se había iniciado una petición por parte de los ciudadanos de que se garantice que nunca se va a suprimir el efectivo. Porque si realmente terminan por suprimirlo, ¿qué va a pasar? Que cuando ocurran cosas como las que está pasando ahora, nadie va a poder sacar el dinero de los bancos. Entonces están haciendo como que el sistema es cerrado, no puedes sacar el dinero porque no hay dinero físico, no existe físicamente ninguna moneda ni ningún billete, todo es digital. Entonces no puedes hacer quebrar a un banco por muy mal que esté. Y eso es lo que quieren llegar a hacer, ¿no? Para hacer de nosotros lo que quieran en el panorama financiero. Por eso en algunos sitios ya están empezando a defender el dinero fiat y en Estados Unidos ya veíamos una noticia el otro día de una persona que estaba proponiendo que se prohibiesen las CBDC en algunos estados para no dar todo el control a los banqueros centrales, ¿no? Porque entonces tendrían el control absoluto y los bancos comerciales podrían hacer lo que quisiesen, cualquier tropelía y estar en quiebra, como ha pasado con Silicon Valley Bank, y no pasaría nada porque la gente no podría sacar el dinero de allí. Lo podría transferir a otro banco digitalmente, pero eso no les afectaría porque no existe el efectivo. Entonces, como son todos apuntes en un sistema informático, da igual, no hay quiebra posible, porque no necesitas el efectivo. La gente se lo lleva de allí y no lo necesitas, en realidad no hay nada que imprimir. Son todo ceros y unos en un ordenador, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quieren llegar a tener con las CBDC, porque ven que el modo actual que tenemos, el sistema financiero actual, no da para más. Entonces, pues eso es el peligro de las CBDC, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, Intel ya lo hemos visto. Johnson & Johnson, mala vela el día de ayer y continúa bajista. Mientras no supere la zona de 156.04, continúa bajista, a pesar de haber roto la línea de tendencia bajista. Porque no es solo romper la línea de tendencia bajista para cambiar de tendencia, hay que hacer un máximo creciente al menos, y no lo ha hecho. Hasta que no pase por encima de 156.04, no habrá hecho ese máximo creciente. Telefónica, bueno, rebotó en la zona de soporte de 364-367, buen comportamiento, y ahora pues no se está flojeando un poquito porque el IBEX tampoco está muy fuerte, pero como no está relacionada directamente con los bancos, pues es posible que no vuelva a caer a los 364-367 y todavía continúe subiendo en los próximos días un poco más hacia la zona de los 3,92 más o menos. Apple sigue alcista, fijaros que rebotó en la línea de tendencia, que está un poquito mal dibujada, la voy a dibujar mejor, pero la hicimos el otro día un poquito ahí a todo correr, y está ahí apoyada en esa línea de tendencia, como veis, se ha apoyado dos veces, la última vez justo cuando estábamos analizando el gráfico por primera vez, después de que iniciamos esta sección, y desde ahí ha habido una subida bastante interesante. Estaba cotizando en esta zona de aquí
pues a 147,89, vamos a poner 148 para redondear, y está en 161 prácticamente, así que está muy bien esa subida, comportándose técnicamente muy bien. Es otra de las empresas que se podía acumular a largo plazo desde mi punto de vista, como Amazon hemos dicho muchas veces, porque pensamos que a largo plazo terminará subiendo. O sea que lo malo de estas cosas es eso, que tienes que buscar un broker como XTB que te cobre 0 comisiones en compraventa de acciones, porque si operas desde un banco y te cobran un mínimo, porque hay bancos que te cobran $20 de mínimo por hacer una operación internacional, pues ya te hunden, no puedes hacer compras periódicas, porque si cada vez que compras te cobran 20 y imagínate que estás comprando 100, es un 20% de comisión. No puedes hacer compras pequeñas. Tienes que hacer compras grandes obligatoriamente si te obligan a pagar una comisión fija. Compres lo que compres, vas a pagar 20 de fijo. Pues ya te están hundiendo, no puedes hacer esta estrategia. Sin embargo, en XTB sí puedes, porque las comisiones son 0. Tenéis el link de referidos, por cierto, el que quiera abrirse cuenta. Amazon, otra de las que hemos dicho habitualmente que puede ser una buena opción para hacer compras periódicas. Está en una zona de resistencia, esos 101,32, y es posible que retroceda otra vez a la zona de los 95,5. Es buena oportunidad, yo creo, para Amazon, porque lleva una tendencia bajista prolongada ya desde hace bastantes meses. Desde la zona de los 187, fijaros, ha bajado por debajo de 100, con lo cual solamente llegar a esos máximos anteriores ya sería un 80% de revalorización, y yo creo que en el largo plazo lo conseguirá. Lo que pasa es que no sabemos cuánto plazo, pero no sé, que sean, por ejemplo, 3 años, 4 años, me da igual. Seguramente será antes, pero que sean 3 años o 4 años, un 80% es una rentabilidad buenísima. MicroStrategy vuelve a subir hoy también, después de haber corregido en el día de ayer. Está un poco retrasada con respecto a Bitcoin, pero bueno, poco a poco seguramente esa diferencia la recuperará en cualquier momento. En cuanto menos nos lo esperemos, MicroStrategy empezará a subir más rápido que Bitcoin y recuperará esa diferencia. Y bien, después de acabar con esta sección, vamos con la sección habitual de siempre, donde analizamos los índices, donde analizamos las divisas, donde analizamos las materias primas, y en este caso pues empezamos con el Dow Jones, que como veis vuelve a subir, recupera gran parte de lo perdido ayer. Al final lo de ayer tampoco es muy significativo, era un día de volatilidad, era un día que no estaba muy claro cómo se iba a tomar el mercado, ni la subida de tipos, ni el discurso posterior de Jerome Powell. Hoy, que está un poquito todo más asentado, creo que el mercado vuelve a ver claro que los tipos de interés están a punto de llegar a su techo, y una vez que eso ocurra, pues solo queda otro camino, que es bajarlos, o al menos mantenerlos en esa zona, y hay muchas empresas que están baratas a estos precios, entonces las bolsas seguramente rebotarán con bastante fuerza. El Dow Jones seguramente romperá esa línea de tendencia roja que tenemos dibujada y nos mandará en un primer momento hacia la zona de los 33.440. El S&P 500 también seguramente irá hacia la zona de 4.120 e intentará romper esa línea roja también. Si rompe esa línea roja, tendrá un movimiento alcista muy prolongado seguramente. Y el DAX también está en una disposición muy buena de atacar los máximos históricos. Los máximos históricos, no solo los de este año, está en disposición de atacarlos durante la primera parte de este año. Esa zona de 16.300 es posible que la alcancemos antes de mediados de año. Y bueno, vamos con el petróleo, perdón. El petróleo está rebotando, dijimos que podía rebotar hasta 80, de momento estamos en 76 y pico, casi 77. Puede rebotar hasta 80, y en 80 ya se empezará a encontrar con dificultades y posiblemente retroceda de nuevo. El oro vuelve a subir hacia la zona de resistencia, esa línea que ha hecho que retroceda estos últimos días. Se encuentra de nuevo con ella dentro de poco, en esa zona de 2010 más o menos, y volvería a retroceder supuestamente. La plata, más fuerte que el oro estos últimos días, continúa subiendo, ha rebotado con mucha fuerza en los 22,155 antes de ayer, y bueno, si corrige el oro, evidentemente la plata puede volver a caer, pero ya pienso que incluso, aun cayendo, no perderá los 22,155, y eso que ayer pensábamos que sí que podía perderlo y que podía caer a 21,60, pero está cambiando un poquito el aspecto del gráfico de la plata y está mejorando. El platino sigue estancado en esa zona de los 984, no termina de arrancar después de haber roto la línea bajista, habrá que seguir esperando. El
Euro, como hemos comentado los días atrás, cuando estábamos en esta zona baja, lo más probable es que rebotase a la zona de 1,09 y es donde está ahora. Y hablábamos precisamente de lo que nos comentaba esa noticia, que había más margen en Europa para subir los tipos que en Estados Unidos y que eso haría que el euro subiese, y es lo que está pasando. No hay misterio aquí. Dólar australiano contra dólar estadounidense, nos vamos a gráfico horario. Tras la volatilidad de ayer, como veis, pues siguen ese movimiento medianamente alcista, pero tampoco está muy clara el gráfico, el movimiento posterior, con lo cual vamos a seguir esperando un poco a ver si nos da más pistas. De momento no haríamos nada. Voy a quitar alguna línea, por ejemplo estas dos que ya no creo que nos sirvan. Me quedo con esta otra porque todavía podría volver a caer a ese nivel. La voy a modificar pasando por este último punto porque es más fiable. Es muy difícil que caiga ahí, pero vamos a tenerla en cuenta por si acaso, porque si se produce un movimiento brusco a la baja sí que es posible que toque, pero es complicado. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, en este caso, como veis, sigue bajando desde este punto de aquí, aunque ayer, como dijimos, era mejor haber cerrado la posición porque había roto esta línea al alza, que al final no la dejé dibujada, pero esta línea que teníamos aquí estaba rota al alza, con lo cual por precaución es mejor cerrar la posición, pero ya vemos que sigue con el movimiento a la baja, así que bueno, de momento no hay mucho que decir. Es posible que siga el movimiento a la baja. El euro contra la libra, en este caso aquí dio una entrada clarísima. En esta zona de por aquí creo que habría que haberla cerrado, con lo cual ya se pudo hacer la operación, y ahora mismo pues seguimos esperando un poco más a que nos dé más muestras para tener nuevas referencias. En este caso lo único que podemos tener es una línea alcista que pasa por este punto, y si se rompe esa línea alcista pues sí que se podría intentar alguna operación en corto, pero no es de las más claras que veo, así que también conviene esperar un poco. La libra contra el yen, bueno, en este gráfico lo mismo, no hay mucha claridad de momento. Ya veis que las divisas casi siempre nos dicen algo, si no es una es otra, pero en este caso no lo veo nada claro en ninguna. Seguramente el mercado tampoco lo ve claro y por eso los gráficos no reflejan nada. Con el tema de los tipos de interés se tiene que estabilizar todo un poco. Antes de que ocurriese todo esto que está pasando con el sistema financiero, más o menos todo el mercado tenía ya claro la situación, y ahora no está clara la situación. No sabemos cuándo va a frenar la subida de tipos, qué bancos centrales van a tener más margen de subir, cuáles no, cómo va a reaccionar el sistema financiero. Entonces las divisas están un poco también en esa situación un poco complicada de analizar, con movimientos medio laterales. En este caso yo diría que es más fácil que vaya hacia abajo la libra contra el yen, pero tampoco lo tengo muy claro y no es como para tener una cierta sensación de que va a ir hacia abajo no es suficiente como para abrir ninguna operación. Desde luego el gráfico parece que quiere indicar que nos vamos hacia abajo, pero no, ya digo, no es nada claro. Y la libra contra el dólar, en este gráfico es de los pocos que veo cosas claras. Bueno, esta línea es resistencia, la voy a dejar y voy a coger esta que ya no nos sirve, la voy a trasladar aquí. Perdón, vamos a cogerla y trasladarla aquí, porque esta línea de más corto plazo es muy importante. Si rompemos esa línea, ahí sí que podríamos tomar una posición. Ya digo, es el gráfico más claro que veo, porque es el único que nos permite tener una línea bien clara, en donde se ha apoyado además 3 veces, bueno, más el origen, 4, y que si rompe esa línea podría ser una buena zona para abrir una posición en corto. También podría ser una buena zona si toca esta línea por debajo, o sea, si sube hasta esta zona, porque también podría ser un buen movimiento bajista. También podríamos tener en cuenta para más adelante esta otra línea que empieza aquí. Un segundito, no me la ha cogido. Vamos a coger un rayo, esta que empieza aquí y que pasa por ese punto, que está un poquito más abajo que la otra, pero que es de más largo plazo. Entonces si rompe esta, seguramente el movimiento será más importante. Si rompe la última que acabo de poner, que la voy a poner, a ver si me deja poner ahí en azul, para que la veamos claramente. Si rompe el azul, el movimiento bajista será todavía más fuerte. Así que bueno, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!